Vamos a continuar con nuestro estudio de verso a verso del libro de Éxodo, capítulo 3, la segunda parte. Estaremos viendo hoy del verso 11 al 22. Entonces te invito a que puedas abrir tu Biblia, Éxodo capítulo 3, ¿sí? Éxodo capítulo 3, del 11 al 22. Básicamente, como veníamos viendo ya en los estudios anteriores, podemos darnos cuenta que el Éxodo definitivamente nos habla sobre esta historia de redención, ¿no? Esta historia de liberación, cómo es que Dios cumple lo que prometió a su pueblo, lo que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso a José. Lo que Dios había prometido ahora está llegando el momento del cumplimiento, ¿no? Y cómo es que Dios va a sacar su pueblo de una esclavitud de aproximadamente 400 años, ¿no? Dice, estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados, cada vez más duro, y veíamos, pero al paralelo, vemos cómo es que también podríamos decir que el Éxodo trata de la vida de Moisés, porque Moisés va a venir a ser el coprotagonista, ¿no? El protagonista es Dios, pero el coprotagonista vendría a ser Moisés, ¿no? Entonces también vemos en la vida de Moisés cómo es que nació, en qué circunstancias nació, cómo es que su vida fue preservada por la fe de sus padres, cómo es que él nació en el palacio de Egipto. Y básicamente podríamos resumir la vida de Moisés en en tres partes, ¿no? Y cada parte tiene 40 años. Sus primeros 40 años Moisés vivió como príncipe, creció como príncipe en el palacio de un rey. Dice un comentarista bíblico que Moisés estuvo 40 años pensando que él era alguien. Y lo vemos, ¿no? Al finalizar sus 40 años en Egipto, Moisés, haciendo justicia en sus manos, y de pronto esperando, dice, que lo reconozcan como el juez o como el príncipe, y de pronto uno de los hebreos le dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez, no? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe? Y de pronto él se ve descubierto y huye porque el faraón iba a venir a matarlo, ¿no? Porque él había matado a un egipcio. Y aunque él pensó que nadie lo había visto, había personas que lo habían visto, o el mismo hebreo estaba testificando esto, ¿no? El hebreo a quien él defendió, por así decirlo. Entonces Moisés estuvo sus 40 años en Egipto pensando que él era alguien, hasta que Dios le muestra que no está, que en realidad no depende de él, no depende de Moisés, que este plan redentor no está basada ni siquiera en la sabiduría egipcia o en la preparación que Moisés de pronto tuvo, ¿no? De tal manera que este hombre, ya al comenzar el capítulo 3, veíamos en el verso 1, al final, o también al final del capítulo 2, este hombre se va a ir a un desierto, al desierto de Madián, y allí estará nuevamente 40 años más. Pero ahora va a estar 40 años aprendiendo que no era nadie, porque va a estar en el anonimato, ¿sí? Y va a estar ahora de pastor de ovejas, una profesión o un oficio rechazado o mal visto por los egipcios, de donde de alguna manera él venía, ¿no? Entonces, vemos ahí Dios puliendo esa parte de su carácter, ¿no? De su corazón, ¿no? Mientras él en sus primeros 40 años pensaba que era alguien, ahora estaba aprendiendo a darse cuenta que no es nadie sin Dios. Pero ahora vamos a ver también 40 años más de su vida, cuando ya Dios lo usa. Y decía este comentarista bíblico, dice que estos 40 años que vienen para Moisés, él va a poderse dar cuenta que Dios puede hacer muchas cosas con un don nadie. Porque nuevamente veremos a Moisés que el poder no estaba en él, sino estaba en el Dios que le dijo, yo estaré contigo. Entonces podemos ver tres etapas de la vida de Moisés. 40 años donde él pensaba que era alguien, 40 años donde él aprendió a ser nadie, y 40 años donde vamos a ver a Dios haciendo las cosas con un don nadie, como Moisés. Y esto es cierto y debemos entender todas las personas, a entender que el poder no está en nosotros, está en el Dios a quien está con nosotros. Decía alguien por ahí, no dice la Biblia, pero tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría, pero tú solo no eres nadie. Y es algo que debemos aprender, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos siervos del Señor. Es algo que debemos tener claro. Y Moisés lo va a tener bien claro de ahora en adelante. Cada vez que ocurre un problema le va a decir, es tu pueblo. Es decir, se le va a poner la responsabilidad a Dios, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es eso. Decir, Señor, es tu pueblo, porque es tu pueblo.
Y era Dios el más interesado en sacar este pueblo de Egipto. Entonces vimos también, entonces cuando Moisés estaba en el desierto de Madián, dice, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, veíamos en el verso 1, dice que Dios se le presentó, ¿no? En una zarza ardiente, y todo ello lo hemos visto ya la semana pasada o el día martes. Pueden revisar el video y veíamos cómo es que ahí se da una teofanía, ¿no? Se da una cristofanía, cómo es que el Señor Jesucristo se presenta en esta zarza ardiente, ¿no? Entonces veíamos cómo es que se presenta un pecador, ese Dios santo, ¿no? Ese Dios sin pecado, en su gracia y su misericordia se presenta a un pecador, a un hombre común y corriente, un día ordinario a Moisés, pero ese día ahora va a ser extraordinario en las manos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver la respuesta de Moisés a ese llamado que Dios le hace en la zarza ardiente, ¿correcto? Nos quedamos en el verso 10 y vamos a leer de ahí en adelante. El verso 10 decía lo siguiente, ¿no? Dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y llegó el momento en el que Dios le dice, ven y te enviaré ahora. Esto no es otra cosa más que un llamado para una misión especial. Este es un llamado para una operación especial. Y de pronto podríamos decir, Moisés de alguna manera sabía, ¿no? Porque cuando él, en sus 40 años anteriores, estuvo en Egipto, él buscaba ser reconocido por sus hermanos hebreos, haciéndose el justiciero, ¿no? Pero no lo reconocieron. Entonces, de alguna manera, el corazón de Moisés, él sabía, o más o menos intuía que Dios lo estaba llamando para algo especial, pero Dios no lo había llamado aún. Pero ahora, mira, cualquiera podría decir, entonces Moisés respondió diciendo, Señor, ya era hora. ¿Ya ves que te demoraste? ¿Ya ves que yo era? Pudo haber respondido, ¿no? Por algo me preparé 40 años en Egipto, por algo me salvaron de las aguas. Mira cómo me han desechado mis hermanos, entonces llegó mi hora. Pudo haber dicho él, si es que hubiese seguido con ese corazón lleno de sabiduría a lo mejor, con esa autosuficiencia que caracterizan sus primeros 40 años. Pero estos 40 años en el desierto no eran en vanos. Estos 40 años le enseñaron a cuidar ovejas ajenas, a entender que las ovejas que él apacentaba no eran de él, sino de quién, de su suegro, Jetro. Y es algo que él tiene que tener claro ahora, que el pueblo que él va a guiar, el pueblo que él va a sacar de Egipto, no es de él, es de Dios. Y es algo que debemos tener claro nosotros. Cuando Dios nos da algo a responsabilidad, sea familia, sea hijos, sea ministerio, debemos entender que eso no nos pertenece, sino es de Dios. Dice una parte de la Biblia donde nosotros solamente somos mayordomos, administradores de las bendiciones de Dios. Un pastor es un mayordomo. Los congregantes no son propiedad de un pastor, son propiedad del Señor. Son miembros del cuerpo de Cristo, no son miembros del cuerpo del pastor. Un pastor, si bien es cierto, tiene una función en una congregación, mas la cabeza suprema es ¿quién? Cristo. Cuando de pronto Pablo perseguía a su iglesia, Cristo es el que intervino y dijo, ¿por qué me persigues? Cristo con esa frase estaba dando un énfasis de propiedad, de que todo creyente le pertenece. Entonces, mis hermanos, es algo que debemos tener claro, y Moisés va a tener claro esto. Mira cómo contesta entonces Moisés en el verso 11. De ahí en adelante vamos a estudiar. ¿Cómo contesta él? Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y de pronto ahora vemos una respuesta en Moisés que de pronto podríamos decir, ¿qué pasó con Moisés? ¿Acaso él no buscaba ser el juez? ¿Acaso en sus primeros 40 años él no buscaba ser reconocido? Pero ahora lo vemos diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, estos 40 años de Moisés en el desierto no han pasado en vano. Él ha aprendido a reconocer que es Dios el que va a sacar a su pueblo cuando Dios decida. Es más, Dios ya acaba de decirle que ha visto, en los versos 9, 8, acabamos de ver que Dios ya le ha dicho que ha visto el clamor de su pueblo, que ha oído la angustia de su pueblo. Entonces, ahora vemos a un Moisés sintiéndose impotente. Ya no vemos a un Moisés autosuficiente. En sus primeros 40 años, él
prácticamente era como el príncipe de Egipto. Ahora vemos como un hebreo siendo instrumento para que Dios saque a su pueblo. Un hebreo que está reconociendo que no es digno de dicho llamado. Entonces dice, ¿quién soy yo? Y lo interesante es que cuando Dios responde, ni siquiera le responde. ¿Quieres darte cuenta? Cuando Dios responde, ni siquiera le responde a su pregunta. A lo mejor cualquiera diríamos, Dios le va a decir, mira, Moisés, entiende, pues te he preparado 40 años, he preservado tu vida, de pronto has sido criado por la hija del faraón, tú tienes conocimientos, tú eres Moisés, tú cumples, tu currículum está mejor que cualquiera de los demás y de pronto tú eres el llamado, pues tienes que entender. No le dice nada de eso. Mira lo que le responde el Señor en el verso 12. Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Comienza la respuesta de Dios diciendo, yo estaré contigo. En ningún momento le responde quién es Moisés. En ningún momento le dice, tú has estudiado tantos años, tú eres el indicado. En ningún momento le dice eso, simplemente le dice, yo estaré contigo. Y eso cambia la ecuación. Pudo haber sido cualquiera, pero si Dios está con él, las cosas van a ir bien. Va a haber victoria asegurada. Josué más adelante diría, o no, un Salmos diría más adelante, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Asegúrate, mi hermano, mi hermana, de que Dios esté en tu familia, de que Dios esté en tu vida, de que Dios esté siendo parte de esos planes que estás tomando, esas decisiones que tú tomas. Ahí hay seguridad. No tanto en qué tan capaz te sientes, o no tanto en cuánta economía puedas tener. Asegúrate que sea Dios el que está presente en cada cosa que tú emprendas, porque eso cambiará. Recuerda, tú y Dios son mayoría, pero solo somos nada. No, pero tengo un tío que es congresista. No, pero tengo... Son nada. No, pero he preparado tantos años, pastor. De nada vale. Recordemos por algún momento cómo es que Pablo se refiere a su vieja vida, y una vieja vida no llena de alcoholismo, por cierto. No una vieja vida donde él de pronto era un don nadie, si queremos decirlo, sino una vieja vida donde él dice que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseo. Y entre todos los fariseos, no había otro como él, de la tribu de Benjamín. Dentro de toda la circuncisión no había otro como Pablo, dice, que él cumplió la ley. Filipenses, lo puedes buscar, Pablo escribiendo a los Filipenses. Pero luego dice, pero todo ello lo tengo por basura. Pero luego más adelante dice que Dios, habiendo llamado a todos sus discípulos, a él lo llamó último como abortivo. En ningún momento dice, Dios me llamó por lo capaz que yo soy, sino más bien por lo contrario, toda su preparación lo toma por basura frente a conocer a Cristo. Porque cuando él tiene un encuentro con Cristo, las cosas cambiaron radicalmente. Él fue otro. De perseguidor pasó a ser predicador. Entonces, mis hermanos, cuando Dios comienza a morar, comienza a dirigir nuestra vida, las cosas cambian. No importa tanto cuál fue tu pasado, pero de tu presente en adelante con Cristo las cosas tienen que ser distintas. Mismo Pablo escribió en 2 Corintios 3:5, mira, anótalo, lo voy a leer, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, no es que nosotros seamos súper competentes como para pensar algo de nosotros mismos o autogloriarnos, sino dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y veíamos la semana pasada, cuando de pronto descubres que eres incapaz de hacer algo, Dios te dice, yo te puedo capacitar. Pero cuando de pronto nos creemos tan capaz, ponemos una barrera y no nos dejamos preparar o capacitar por el Señor. Cuando reconocemos que somos débiles ante algo, el poder de Dios se va a mostrar en nuestra vida. Él va a ser el que fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No dice, todo lo puedo en Cristo porque ya pasé tantas batallas. No, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Él me fortalece. Entonces, me gusta mucho la respuesta de Dios, ¿no? Cuando le dice, yo estaré contigo. Antes que responderle quién era Moisés, vale mucho más quién está con Moisés, y es Dios. Pablo también diría en Romanos 8:31, más adelante dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Tú y Dios son mayoría. Ahora sí, el ministerio de Moisés va a ser totalmente diferente, porque no va a estar basado en sus fuerzas, ni en su autosuficiencia, ni en su sabiduría egipcia. Va a estar basada en lo que Dios dice que él haga. Y él va a tener que obedecer cada una de las instrucciones del Dios, por más, por así decirlo, ¿no? Por más locas que parezcan, ¿no? Como que voy a tirar la vara, que tengo que hacer esto, como que le voy a decir al faraón. Simplemente él va a tener que obedecer cada una de las instrucciones del Señor y las cosas van a comenzar a ocurrir. Y eso también. Hay momentos en que el Señor nos exhorta a través de su palabra y de pronto dices, pero como que esto no va conmigo. Créelo y obedécelo, hermano. Créelo y obedécelo. En su palabra hay seguridad. Hay pensamientos, hay caminos, hay ideas que al hombre le parece correcto, fenomenal, excelente, pero su fin es de muerte. Pero en la palabra de Jehová hay garantía. Entonces, mis hermanos, Dios aquí le dice, yo estaré contigo y esto te será por señal que dice, de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Entonces, ¿cuál va a ser la señal? De que cuando Moisés saque al pueblo de Egipto, correcto, de Egipto saque su pueblo, iban a llegar a servirle en ese monte. Y ciertamente ese monte se va a volver un monte muy mencionado, es el monte Sinaí. En ese lugar es donde Dios de pronto va a darle las tablas de la ley. Ese monte va a ser ciertamente muy, en ese lugar Dios lo va a usar a Moisés. Entonces, mis hermanos, y eso va a ser por señal, dice, cuando lo saques a mi pueblo, me servirán en este monte. Y así será, lo veremos más adelante en los siguientes capítulos. Entonces, verso 13 continúa. Vamos a ver cuál es ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué más pregunta Moisés? Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Entonces aquí Moisés hace otra interrogante a Dios, ¿no? Le dice, bueno, voy a ir a los hijos de Israel, voy a ir a tu pueblo, les diré, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, ellos me van a preguntar cuál es su nombre, ¿no? Entonces, normalmente, cada vez que Dios se manifestaba, sobre todo en el Génesis, podemos ver que Dios, cada vez que se manifestaba a diferentes hombres, a Abraham, Isaac, Jacob, él se manifestaba y siempre a su nombre le agregaba como que una frase, ¿no? Como que el Dios Altísimo, por ejemplo, ¿no? Ese es un nombre, ¿no? Cuando se presentó a Jacob le dijo el Dios omnipotente, ¿no? El Todopoderoso. Entonces siempre iba acompañado de algo más, ¿no? Es el de Dios, que habla del carácter, del atributo de Dios, ¿no? El Dios Altísimo es el Dios que debe ser alabado sobre todo, ¿no? El Dios todopoderoso, ¿no? Es el Dios que tiene poder, ¿no? O sea, entonces, el pueblo normalmente cada vez escuchaba a Dios, relacionaba con una característica, un atributo de Dios. Pero el decir, por ejemplo, incluso en el Nuevo Testamento, dice en algún momento, Juan dice, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? No sé si lo han visto en las cartas de Juan que hemos estudiado, dice, Dios es amor. Pero no significa que Dios solamente sea amor. Cuando en algún momento estudiemos los atributos de Dios, vamos a ver que Dios es proveedor, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es paz, Dios es esperanza, Dios es libertador, Dios es proveedor, Dios es sanador y Dios tiene muchos atributos. Dios es inmutable, no cambia. Dios tiene muchos más atributos. O sea, cuando decimos que Dios es amor, no basta, ¿no? Entonces,
Aquí Moisés le hace una pregunta puntual a Dios, ¿no? Me van a preguntar, le dice. Y era legítimo esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios responde? Mira lo que responde Dios. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿What? Uno puede decir, ¿cómo es eso, no? Como que yo soy y el que soy, ¿no? Pues es una respuesta que engloba todo el nombre de Dios, todo lo que Él es, ¿no? Y dice, y añadió así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y punto, ¿no? No dio más explicaciones, porque Dios lo es todo. Dios no solamente es el Altísimo, Dios no solamente es el Todopoderoso, Dios es todo. Es todo. Entonces está diciendo, yo soy el que soy, punto. Con esto está diciendo, no hay otro como yo. Porque en la cultura egipcia había distintos dioses, ¿ah? Y cada dios, ellos eran bien politeístas, ¿no? Y cada dios tenía un aspecto, ¿no? Que se caracterizaba. Pero lógicamente dioses falsos, ¿no? Y aquí Dios está diciendo, yo soy el que soy, el único. O sea, no hay otro Dios, mejor dicho. Entonces, el nombre yo soy, por lo general, cuando Dios revelaba una parte de su nombre, era para llenar un vacío en el ser humano. Cuando Dios revela a Jacob y le dice que él es el Todopoderoso, es porque Jacob se sentía un don nadie. ¿Se acuerdan que tenía miedo de descender a Egipto? Cuando Dios le dice a Abraham que él es el Altísimo, es que porque Abraham de pronto estaba tan confundido, y es más, él se llamaba padre de multitudes y de pronto no tenía multitudes, ¿no? Y Dios le dice, yo soy Dios el Altísimo. Cuando más adelante en el Nuevo Testamento dice, o más en este mismo, en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él es sanador, es porque el pueblo estaba clamando sanidad. Cuando dice que Dios es Jireh, que Él es proveedor, es porque el pueblo estaba en necesidad. Entonces, cada vez que Dios se manifestaba al ser humano era en base a una de las necesidades del ser humano. Pero acá simplemente está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy todo. Y no sé si tú has notado esto, en el Nuevo Testamento dice, cuando estamos en oscuridad, Jesús nos dice, yo soy la luz. Cuando tenemos hambre, Jesús te dice, yo soy el pan de vida. Cuando estamos indefensos, Él dice, yo soy el buen pastor. Entonces, Dios satisface cada una de nuestras necesidades y Cristo también. Interesantemente, Cristo también usó el yo soy innumerables veces. Innumerables veces Cristo mismo se refirió diciendo que yo soy al igual que el Padre aquí. Entonces, yo soy es un título divino en realidad, y que Cristo usó este título divino en el Nuevo Testamento, ¿no? Mira lo que dice, yo tengo anotado aquí, Juan 8:24, anótalo, pero luego lo corroboras, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí está hablando Jesús a los judíos. Les dijo, en el verso 8:28, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseño al Padre, según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 13:19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Luego tenemos Juan 18:4-6, mira lo que dice, son 3 versículos. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas les había de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también en ellos Judas, el que entregaba cuando dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. Eso está en Juan, justo cuando va a ser entregado Jesús. Jesús en innumerables veces dice que yo soy. Interesantemente, usa la misma frase que se le dijo a Moisés. Y justo veíamos la semana pasada, o el día martes, veíamos que en esta teofanía que se está dando en la zarza ardiente, cuando Dios se presenta a Moisés, decíamos, es una teofanía o una cristofanía.
La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, y que Dios es santo, que no puede habitar con el pecado. Las únicas ocasiones en que Dios se ha manifestado a un pecador ha sido a través de una cristofanía, como se manifestó a Abraham, como se manifestará a Josué, como se manifestó a mismo Jacob, donde él luchó con un varón, dice, hasta que rayaba el alba, ¿no es cierto? Entonces, como se manifestó ahora a Moisés, como se manifestó a Agar cuando huía de la casa de Abraham. Entonces, cada vez que Dios se ha manifestado al pecador, ha mostrado su gracia y su misericordia. Y en el Nuevo Testamento definitivamente ya no es una cristofanía, sino ciertamente este Dios divino se hizo carne en Cristo Jesús, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y verso 14 más adelante dice que el verbo se hizo carne. Esta palabra carne significa tabernáculo, significa que vino a morar aquí a la tierra. Filipenses 2 dice que él se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad y se hizo hombre y siervo, obediente hasta muerte y muerte en la cruz. Entonces, cada vez que, y aquí Moisés frente a una zarza recibiendo esas instrucciones, definitivamente le dijo, no, aparta, sácate la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo, ¿no? Pero ¿quién hacía ese lugar santo? Justamente es Dios, a través de esta cristofanía. Entonces, es interesante, mis hermanos, poder ver estos textos, ¿no? Por eso decíamos, a Cristo lo vemos también en el Antiguo Testamento, a través de cristofanías, a través de manifestaciones especiales que hizo a ciertos hombres de Dios, no porque ellos merecían algo, sino porque Él quería mostrar su gracia y su misericordia. Amén. Entonces, qué interesante es ver estos pasajes. Verso 15, mis hermanos, mira lo que dice. Después de haberle dicho que yo soy, dice el verso 15, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, dice. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, aquí podemos ver ciertas frases, ¿no? Dice, Jehová Dios, ¿no? Esta palabra Jehová Dios significa Yahvé Elohim, ¿no? Y le dice algo interesante, enfatiza, ¿no? Dice, este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Y lo que le está diciendo, para siempre, está enfatizando su eterna fidelidad para con su pueblo, ¿no? Para con el pueblo de Israel. Y cierto, eso es lo que está haciendo al presentarse, porque estas palabras va a decir Moisés al pueblo que estaba en Israel. Y tú te imaginas un pueblo 400 años, ya no están los que salieron juntamente con Jacob. Ellos ya no están. Ellos solamente tienen una narrativa oral de parte de sus padres y de sus padres y de sus padres. Y conocían de Dios simplemente por el relato de sus padres, de sus padres, de sus padres. Pero ahora Dios va a usar a Moisés para esta misión de anunciarles que llegó el momento de lo prometido. ¿A quién? A sus padres, sus padres, sus padres. A Abraham, Isaac, Jacob y hasta José quizás. Pero de ahí en adelante todo era un relato oral. Entonces se les presenta diciendo, este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Lo que está diciendo, yo estoy aquí y voy a ser fiel con el pacto que he dado a sus padres por todos los siglos. Les está asegurando una fidelidad al pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham. De quién iba a sacar una nación grande. Y a mismo Abraham le había dicho, Génesis 15, si no me equivoco, sí, Génesis 15, que su pueblo iba a ir a Egipto 400 años, pero después él los iba a sacar una gran nación. Y está a punto de suceder eso. Entonces tenemos a Moisés siendo enviado a hablar a aproximadamente 2 millones de hebreos que estaban esclavos. Verso 16 dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto.
Entonces, aquí vemos, ¿no? Jehová el Dios, nuevamente, ¿no? Jehová Elohim, dice. Entonces dice, ve y diles, ¿no? Que Dios ha visto cada una de sus aflicciones. Verso 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos, a una tierra en que fluye leche y miel. Entonces lo que le está diciendo es que Dios va a sacar a ese pueblo y los va a llevar a una tierra especial, a una tierra fructífera, a una tierra donde va a haber mucho cultivo. Entonces, es una buena noticia, definitivamente. Es un reto, ¿no? Y ahora Moisés tiene que ir a los ancianos, ¿no? Y decirle esto, ¿no? A los ancianos de Israel. Definitivamente, aquel entonces no existía Zoom ni Facebook Live para que les diga a los 2 millones. Solamente le va a hacer a los ancianos y los ancianos van a transmitir esto a cada una de las tribus, ¿no? Entonces, es interesante. Verso 18 dice, ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová el Dios, nuevamente vemos, Jehová el Dios, Yahvé Elohim, ¿no? Y tú dices, Yahvé Elohim, ¿no? Elohim es cuando usamos la palabra Elohim, cuando nos recuerda Génesis 1:1, donde dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y cuando nosotros mencionamos la palabra Elohim, está denotando un aspecto plural de nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un Dios plural, pero al mismo tiempo uno. Por eso dice Jehová Elohim. Y el que estaba dando esta orden, entonces dice, wow, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Son los tres y al mismo tiempo son uno. A eso es lo que se le conoce como el misterio de la Trinidad, ¿no? Pero vemos Dios hablando a este hombre, a Moisés, ¿no? Y es interesante porque también le va a dar instrucción para que vaya y hable con el faraón, ¿no? Dice, ellos oirán tu voz, verso 18, y tú dirás con los ancianos de Israel al rey de Egipto. Le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Lo interesante es de que vemos un orden. Primero, Moisés va a hablar a su pueblo y después este pueblo, representado por los ancianos, van a ir a hablar ¿con quién? Con el faraón. Y esto también es muy interesante, mi hermano. Cada vez que Dios quiere hacer llegar un mensaje a este mundo caído, a este mundo que cada vez está más pobre o más decadente en valores, a este mundo donde hay caos, cada vez que Dios quiere hablar a este mundo, va a usar a su pueblo, va a usar a su iglesia. Pero para eso, primero necesita su iglesia oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo le puedes anunciar a aquel que no tiene a Dios? Primero Moisés habla con los ancianos y los ancianos hablan con el pueblo y ellos escuchan la voz, dice el verso 18, ellos oirán tu voz. Y una vez que el pueblo oye la voz de Dios a través de Moisés, entonces acompañado de los ancianos, él irá ante el faraón. Muchas veces es triste ver de que la iglesia quiere hacer mucho por nuestra sociedad, pero no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. El creyente quiere hacer mucho por el prójimo, pero no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Primero tenemos que escuchar, creer, abrazar la voz de Dios. Y esa voz está aquí, mi hermano. Está aquí. Ahora mismo estás escuchando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Esta palabra no se puede quedar solamente con el pueblo. Tiene que ser anunciado ¿a quién? A aquel que aún no ha escuchado. Entonces, mi hermano, hay doble responsabilidad, ¿no? Uno, escuchar la palabra de Dios antes de pretender hacer algo con este mundo. Dos, si ya lo escuchaste, anda, ve y anúnciaselo al mundo. Que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios va a continuar con su plan, que Dios no los quiere sacar de Egipto ahora, que Dios los quiere sacar de ese mundo.
para llevarles a unas moradas eternas. Hay mucho mensaje que dar a este mundo, pero primero necesitas creerlo tú, abrazarlo tú. Si eso no ocurre, va a ser bien difícil, bien complicado. ¿De qué cielo le puedes hablar si no conoces cómo es el cielo según la palabra de Dios? No me estoy refiriendo a un conocer de haber ido, sino si no conocemos qué es lo que Dios dice. Estos últimos días estoy estudiando el libro de Apocalipsis y definitivamente antes, te digo antes, tiempo atrás, veía el libro de Apocalipsis como algo que enseñar muy lejano. Decía, ya en el 2030 enseñaré a la iglesia, ¿no? Algo así. Pero ahora lo estoy viendo como algo muy, muy cercano. No les puedo decir el próximo año, pero pronto tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis porque también hay palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis sobre todo, vamos a entender la esperanza que tenemos en Cristo, sino que muchas veces se nos ha pintado como algo, que hay que tener miedo. No, la iglesia más bien al contrario, cuando aprende el libro de Apocalipsis, su esperanza va a reavivar, va a decir, yo quiero que llegue el Apocalipsis, porque antes de que ocurra todo eso que he visto por película, bueno, a veces tergiversado, primero viene Cristo en las nubes para llevarme con Él. Y debe ser entonces el anhelo de todo creyente que llegue ese momento. Pero también la responsabilidad de compartir la palabra de Dios a otros que aún no han entregado su vida a Cristo. Porque cuando veamos ciertas escenas en el Apocalipsis, de pronto dices, yo no quiero que pase mi tío, mi sobrino, mi primo por esto, que aún no ha conocido a Cristo. Yo no quiero que él pase. Entonces, predícale. Entonces, compártele que hay un cielo y hay un infierno. Cuán importante es escuchar, mis hermanos, primero la palabra de Dios y luego anunciar a aquellos que aún no lo conocen. Amén. Continuamos. Verso 19. Mira lo que dice el verso 19. Dios le va a decir a Moisés cómo debe de ir con los egipcios. Dice, verso 19, dice, yo sé que el rey de Egipto, ¿cómo le va a ir, no? Con los egipcios. Mira, yo sé que el rey de Egipto, dice, no os dejará ir sino por la fuerza. O sea, yo sé que el rey no va a ser tan fácil. No es que el rey, el faraón va a decir, muy bien, vayan, pues no hay problema. Mira, Dios lo sabía. Dice 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejarán ir. Entonces Dios le dice primero, no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil, ciertamente no los van a dejar ir fácilmente, pero dice, pero yo extenderé mi mano. Una frase que resume esto podría decir, ¿no? Yo estoy seguro que el rey de Egipto no los dejará ir, excepto yo extienda mi mano poderosa. Era necesario, iba a ser necesario. Pero al mismo tiempo, Dios le da un mensaje claro al faraón cuando más adelante Moisés hable con el faraón. Era simple la orden, ¿no? Deja ir al pueblo. Pero faraón se va a resistir a una instrucción clara de parte de Dios. Entonces, verso 21, mira lo que nos dice. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así que despojaréis a los egipcios. Y lo que está diciendo encima, en resumen, van a salir bien cargados. Van a salir bien cargados. En el libro de Deuteronomio, capítulo 15, encontramos donde se nos dice, un texto donde se nos dice que cuando un esclavo ha terminado su tiempo de servicio para con su amo, no debe de irse, cuando ya le dan la carta de libertad, con las manos vacías. Normalmente un esclavo, cuando ha estado durante un tiempo pagando una falta o una venta que le hicieron a uno de sus amos, no se va con las manos vacías, sino iba con una remuneración. Y aquí, de alguna manera, el pueblo de Israel ha estado esclavo en Egipto. ¿Cuántos años? 400 años. Y eso que no le van a cobrar los intereses o no le van a pasar la factura de los servicios prestados por José, ¿no? Porque definitivamente no tendrían cómo pagarlo. Pero sí,
el hecho de haber estado 400 años, Dios está haciendo justicia. Y va a hacer que este pueblo que estaba como esclavo salga bien cargado, con todo el aguinaldo, como decimos, ¿no? Con toda la gratis. Entonces, no es una injusticia con Egipto. No lo veamos como que, oh, lo dejaron despojados, le robaron. No, no, no. Dios está haciendo justicia. Está haciendo que su pueblo salga con todos esos 400 años de esclavitud que ha estado. Y ciertamente cuando llegamos a esa narrativa donde sale, va a salir bien cargado. ¿Cómo crees que construyeron ese becerro de oro? Tenían, o sea, van a salir con joyas, con muchas, con vestidos. ¿Cómo hicieron de pronto el tabernáculo? Definitivamente, o sea, van a salir bien cargados. Entonces, mis hermanos, Dios no está haciendo algo injusto con Egipto. Dios simplemente está haciendo lo justo, tanto con Israel como con Egipto. Ahora, las plagas, todo lo demás que ya vienen dentro de poco, ya, no se vayan a asustar, todo eso es a causa de la dureza del corazón de este faraón. Es a causa de esa dureza. Y Dios sigue siendo justo. Entonces, realmente está bien dicho, yo soy el que soy. Él es justo. Él es el único ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Y aquí vemos siendo fiel con su pueblo. Y en este pasaje acaba, mis hermanos, el capítulo 3. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esta historia? Muchas cosas. Podemos resumir rápidamente. Cuando Moisés realmente entendió que no es en sus fuerzas, no es en su autosuficiencia, no es en su sabiduría egipcia, no es porque él está buscando reconocimiento, como en algún momento lo hizo, cuando de pronto se puso a separar a 2 hebreos y le dijeron, ¿quién te ha puesto como juez? ¿Quién te ha puesto como príncipe? Y lo negaron. Pero ahora Moisés ha sido hallado como un pastor de ovejas, en el anonimato, apacentando ovejas ajenas de su suegro Jetro. Es ahí donde cuando él reconoce que no es nadie, es que Dios se va a mostrar y le va a decir, yo estaré contigo. Cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? Dios le dije, yo estaré contigo. Yo soy el que soy. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. El Señor tiene planes con la vida de cada uno de nosotros, como familia, como padres, como esposo, como siervos. Dios tiene planes. Pero ¿sabes qué? El poder, por así decirlo, o el mérito no está en ti. Está en que si Él está o no está teniendo una relación contigo. Porque Dios, antes de dar todas estas instrucciones a Moisés, tuvo un encuentro con Moisés. Y no es que Moisés buscó a Dios, Dios lo buscó. Mientras Moisés en un día ordinario estaba apacentando las ovejas, Dios convirtió ese día en un día extraordinario, con una gran visión, a la que Moisés lo único que le quedó es, dice claro, que se quitó la sandalia así, obedeció a Dios, se quedó en ese lugar y Dios le dijo, ven y ve, primero ten relación conmigo, necesitas conocerme, porque Dios te conoce. Dios lo conocía a la perfección a Moisés, pero Moisés no conocía a Dios. Ven y ve, primero conóceme y luego irás a hacer lo que yo te he llamado a hacer. Y a veces nosotros necesitamos entender eso, que primero necesitamos venir a Dios, a pasar tiempos en su presencia, a entender su santidad y su misericordia a la vez. ¿Cómo es que Él, siendo un Dios tan santo, se manifiesta en mi vida, que soy un pecador con errores y defectos? Y eso solo lo vamos a entender en Cristo. Eso solo lo vamos a entender en Cristo, que es por gracia, por misericordia. A tal punto que llevó a Moisés, dice, a cubrirse los ojos, porque tuvo temor de Dios. Pero no un temor que lo hizo huir, sino un temor de reverencia, de entender cuánto amor tiene Dios a pesar del fracaso que él estaba viviendo. Y cuando se dio cuenta que él era nadie, ahora se va a dar cuenta que con Dios, ese nadie va a hacer muchas cosas. Y termino leyéndote estos 2 pasajes que lo hemos leído hoy. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
todo lo bonito, todo lo edificante, todo lo bueno que de pronto haces por alguien más, por tu familia, por la iglesia. Wow, pastor, ¿qué tal prédica? Wow, hermano, ¿qué tal consejo? Cada cosa que tú hagas, la fuente que sea Dios. La fuente es Dios. Y si la fuente es Dios, la gloria que sea para Dios. Y segundo texto, mis hermanos, 8:31. ¿Qué pues diremos de esto? Dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate que Dios esté formando parte de tu vida día a día. Día a día. Y vendrán problemas, vendrán dificultades. Y con esto te estoy diciendo, oh, Dios está contigo, por lo tanto no hay problemas. No, 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 sino por lo contrario. Cuando Dios está contigo y vengan los problemas, ¿quién contra nosotros? Dice. No dice, ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, entonces nadie contra nosotros. No dice eso, sino ¿quién contra nosotros? No podrá vencerte una enfermedad, no podrá vencerte una crisis, no porque Dios está contigo. Pero Dios está dispuesto. Somos nosotros los que debemos de sumergirnos en su presencia y día a día encomendarle nuestro día de trabajo, nuestro día de familia. A veces lo olvidamos. A veces nos creemos autosuficientes y dices, bueno, hoy día no creo que necesite de Dios, ¿no? No, mañana sí, me toca salir y ese lugar es peligroso. Hoy día sí me encomiendo a Dios. Hoy día no, hoy día me quedo en casa, no pasa nada. Todos los días necesitamos encomendarle nuestra vida a Dios. Todos los días. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos hablas a través de estos pasajes, Señor. Nos muestra, Señor, que de nada vale que luchemos en nuestras fuerzas, en nuestra autosuficiencia, en nuestro intelecto, sino por lo contrario que entendamos que todo aquello que tú ya nos has dado, Señor, te lo debemos a ti, proviene de ti, Señor. El trabajo es bueno, los estudios son buenos, el ser diligentes es bueno, el hablar con sabiduría es bueno, todo eso es bueno, Señor. Podemos reconocer que proviene de ti, Señor. De nada vale tener un buen trabajo si tú no estás presente, Señor, en nuestras vidas, en nuestras decisiones. De nada vale tener grandes estudios, Señor, títulos, si tú no estás presente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender esto todos los días, Señor, y reconocernos, Señor, identificarnos. Y eso será posible solamente cuando estemos en tu presencia, Señor, cuando estemos en comunión contigo. Ahí nos daremos cuenta, Señor, cuán débiles somos, incluso cuán pecador somos, Señor. Pero al mismo tiempo entenderemos tu gracia, Señor, sobreabundando, que a pesar que tú eres santo, te manifiestas a nuestra vida, Señor, a nuestra vida de pecado, Señor. Gracias te doy, Señor, por estos pasajes que tú nos enseñas, Señor. Y gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha escuchado este mensaje esta noche, Señor. Que no lo olvide, mi Dios, sino que lo abrace, lo tome, Señor, y lo aplique a su vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti. Amén. Muy